¿Me recuerdan, o sea, de lo que investigaron, qué era el plan estratégico? Maestro, bueno, yo de acuerdo a lo que investigué, me encontré que es un documento integrado en un plan de negocios que recoge la planificación económico, financiera, estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar y alcanzar una misión de futuro y tiene diferentes contenidos. ¿Ok? ¿Venían los contenidos o nada más se quedó así? No, sí venían. Dice, el contenido de un plan estratégico debe incluir la misión de la empresa, la visión estratégica que defina los objetivos y alcanzar el modo de conseguirlos, el análisis de presente de la empresa y su entorno escenario y un plan de acción u operativo con el que llevar a cabo las estrategias que se hayan definido. ¿Ok? Y también, bueno, menciona algunas características que dice que puede ser del lado numérico, cronológico o de vista interna. Ok. ¿Alguien más que encontró que era planeación estratégica? Que de hecho el de Sergio está muy completo. ¿Pero quién más encontró algo? ¿Sí? Ok, ¿dónde lo encontraron? Ok, va. ¿Quién más encontró algo diferente? Yo encontré que captura el panorama y toma en cuenta cambios, amenazas, tendencias y oportunidades. Ok. Entonces, la planeación estratégica, bueno, aquí dice Sergio que es un documento, bueno, porque sí se aterriza en un documento, pero básicamente tiene que ver con lo que comentó ahorita al final, creo que fue Ángel, eh, que tenía que ver como con este como ideal y que captura un momento y hacia dónde va como la parte empresarial, ¿no? Es parte del plan de negocios, sí, porque existen dos características cuando se genera un negocio. Existe el modelo de negocio y existe el plan de negocios. El modelo de negocio es como esta estrategia con la cual yo voy a generar dinero. Por ejemplo, mi modelo de negocios, que bueno, existen metodologías específicas que vamos a hacer un ejercicio de ellas, para entender cómo funciona o para estructurarlo, digamos, como por ejemplo Canva. El Canvas es una metodología que te ayuda a entender cómo funciona tu modelo de negocios, pero de manera como seccionada por cosas, ¿no? En la cual, por ejemplo, se integra cuál es la propuesta de valor, quiénes son los clientes, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis principales socios, etcétera, etcétera. Y entonces yo es así como entiendo de manera circular cómo funciona mi modelo de negocios. Esta parte del modelo de negocios es como una manera sencilla en la cual yo explico cómo estoy generando dinero, ¿no? O sea, cuál es mi idea del dinero, cuál es mi unidad como central, cuál es mi, como en qué está basado. Por ejemplo, pensemos a ver, déjame pensar en un ejemplo que les pueda quedar muy claro, modelo de negocios. Por ejemplo, modelo de negocios de Facebook, ¿no? Es básicamente se podría resumir como yo genero una página, esta página va a ser de uso gratuito, los mismos usuarios la van a retroalimentar y mi manera de ganar dinero es a través de este punto, este punto, este punto, ¿sale? El plan de negocios ya de alguna manera describe cada una de esas partes. Por ejemplo, van desde cuál es la propuesta de valores, es decir, qué es lo que digo que me diferencia del resto de mis competidores. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho la clase anterior donde habíamos visto de cómo se podría hacer la estrategia de búsqueda de información cuando queremos abarcar un problema, ¿no? Entonces yo les decía que puede ser desde las causas o las consecuencias, o que puede ser causas y consecuencias, o que puede ser desde
el seccionar como el concepto, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, pues genero como una lluvia de ideas asociada al problema. Entonces, yo decido atacar el problema, pongo una parte creativa en la cual digo, pues, si quiero atacar, no sé, pues la desinformación de esto, pues va a ser una aplicación. Si quiero atacar esto, pues va a ser una estrategia de no sé qué, ¿no? Si quiero atacar lo otro, pues me conviene hacer una serie de capacitaciones. Si voy a atacar tal, pues voy a hacer un dispositivo que mida esto, esto y esto. Pero la propuesta de valor es aquello que tú le entregas a tu cliente que no es físico. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, ustedes hicieran una pulsera que indicara, por ejemplo, un niño que tiene sobrepeso, ¿no? Por ejemplo, y que estamos tratando de cuidarlo y de que no se convierta en un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo hago una pulsera que mide, no sé, que lo ubica dónde está, entonces me puede servir para saber perfectamente dónde está como mamá. Me sirve, a lo mejor me manda como ciertas medidas, ¿no? Biométricas del cuerpo. A lo mejor, por ejemplo, me indica si tuvo una alta, a lo mejor, de presión. O sea, no sé, me estoy inventando muchas cosas porque, pues, no necesariamente las mediciones pasan a través de una pulsera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, una cosa de presión, pero a lo mejor sí temperatura, ritmo cardíaco, lo que sea, ¿no? Entonces, mandan esas mediciones a la persona. Yo lo que estoy vendiendo en sí, pues es la pulsera, sus aplicaciones y a lo mejor la información y la aplicación de la información. Pero mi propuesta de valor en realidad es la tranquilidad de los padres de familia. Eso es en realidad lo que estoy vendiendo. Estoy vendiendo tranquilidad a través de este dispositivo, tranquilidad por medio del apoyo de este dispositivo. Una vez que tengo yo ubicada como esa propuesta de valor, entonces yo ya puedo empezar a trabajar en el modelo de negocios, en cómo hago dinero, pero en el plan de negocios, es decir, cómo mi modelo de negocios va a ser una realidad. Y entonces, por ejemplo, yo ya puedo estructurar cosas como, por ejemplo, ¿por qué mi propuesta de valor es factible? Cuando yo he presentado modelos de negocios, por ejemplo, una de las cosas que importa mucho es decir por qué aquello que tú le estás presentando a esta persona que puede parecer un sueño irreal puede ser factible. Una de ellas es el recurso humano con el cual disponemos, las certificaciones que tenemos, las patentes que tenemos, porque entonces tú le estás diciendo, mira, se va a hacer esto, cuesta tanto, se va a hacer en este tiempo, pero con eso le das validez, porque quiere decir que hay un recurso humano, que hay una capacidad, que hay un conocimiento que te permite que todo eso sea una realidad, ¿sale? Entonces, en ese plan de negocio, entonces yo puedo poner todas mis estadísticas, es decir, secciones de mercado, mi segmentación de mercado, quiénes son, a quién les vendo, cuáles son las características de esa sección de mercado con la que yo voy a estar trabajando, con ese nicho de mercado con el que voy a estar trabajando. Una vez que se establezca esto, ¿por qué tengo la capacidad de hacerlo? Después hago los números, o sea, saco mi base de inversión, que eso es lo que yo ya les había platicado, o que ya vimos en un inicio, que yo tengo una base de inversión, que entonces la base de la inversión es todo aquello que tú ganas, digamos, tienes que invertir en una sola ocasión para echar a andar el negocio. Eso no tiene nada que ver ni con costos fijos ni variables, ¿no? Esos van aparte, porque esos son en el flujo del efectivo mes con mes. Pero en realidad yo necesito ahí la base de la inversión. ¿Por qué? Porque la base de la inversión es aquel dinero que yo necesito de junto para echar a andar el negocio, que después con los flujos de efectivo de por ejemplo, mis ganancias menos mis costos fijos y variables o costos totales, entonces me va a estar generando ya, o sea, mis ingresos menos mis costos totales me va a estar generando una ganancia. Y esa ganancia se va a ocupar para pagar mi deuda de la base de la inversión. Y entonces yo ya puedo sacar la TIR para saber cuál es la tasa de interna de retorno, es decir, que yo pueda regresar el dinero, por ejemplo, que yo genero, a partir de qué año ya paga la deuda inicial para comenzar ese negocio. Se considera, por ejemplo, que más de 3 años para pagar esa deuda inicial ya no es un negocio factible. Hasta 3 años, todavía con una tasa interna de retorno de 3 años, todavía un inversionista puede entrar al negocio. O sea, le parece como que es coherente, ¿no? No es un buen negocio, no es un negocio de rápido regreso de la inversión, que por ejemplo, existen muchos inversionistas que dicen, no, pues yo solo que regrese en el primer año, ¿no? O sea, casi están hablando de negocios como muy rápidos o a lo mejor de tecnología o que las ganancias son muy amplias, ¿no? Pero
3 años es adecuado, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo justamente este plan de negocios que le explica a una persona cómo mi modelo de negocios va a ser factible, pues entonces sí, yo tengo ese plan estratégico. Ese plan estratégico, como ustedes pusieron, es tanto esta parte del documento, que es parte del plan de negocios, pero sobre todo es esta captura de dónde estamos y hacia dónde vamos, y que tiene que ver con esta parte de la misión y la visión. Yo sé que la misión y la visión es una cosa súper trillada en términos de cuando, por ejemplo, dicen, vamos a hacer una empresa, ¿no? Entonces pongan su misión y su visión. Pero es trillado porque sigue siendo, digamos, vigente. Porque creo que es muy importante que las empresas y las organizaciones sepan para qué nacieron. Parecerá una broma, pero existen muchas empresas existen muchas empresas que tienen, por ejemplo, no solo empresas, sobre todo, creo que las empresas, por la cuestión del dinero, siempre les queda muy claro como a lo que se dedican. Pero existen muchas organizaciones, por ejemplo, que de pronto llevan mucho tiempo haciendo una cosa, pero en el año 3 o 4 se distraen haciendo algo que no tiene que ver con la naturaleza de su propia empresa. Perdón, es que todo se mueve aquí. Es un piso sobre como una estructura metálica y entonces tiembla todo. Perdón, ya me distraje. De pronto parecerá que esta parte de la misión como que ya no es tan vigente, pero lo es porque de pronto las organizaciones se distraen haciendo cosas porque pierden la mira de cuál es su naturaleza. Entonces, de pronto se pueden encontrar gente dentro de los puestos medios o altos que no coinciden el uno con el otro si esas actividades son relevantes. Y eso tiene que ver porque pierden de vista la misión. Yo siempre he pensado que una organización que no tiene misión no siempre le va a quedar claro qué proyectos acepta, qué proyectos no, qué paso sigue o qué paso no, porque es como si no supiera como para qué nació, ¿no? Eso es lo que generalmente, o sea, eso es lo que realmente determina la misión, ¿no? Como para qué nací o para qué existo como organización. Y de eso dependerá todo lo que yo decida hacer o no hacer, la gente que decida contratar o no contratar, los proyectos que decida seguir adelante o no seguir adelante, o qué errores son muy graves o qué errores no son tan graves porque a lo mejor no afectan como la realidad en la que vivo, ¿no? Y la visión, pues es ese punto como adelante en el cual yo hacia dónde quiero ir. Y entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, a lo mejor mi misión en la vida es ser una empresa de alimentos, no sé, naturales, que no ocupen químicos dañinos y que aparte sean buenos para la salud, ¿no? Esa puede ser mi misión. Pero mi visión a lo mejor es ser el referente regional en menos de un año, ¿no? O quiero ser un referente continuo, ¿no? O quiero tener a lo mejor lazos estrechos con otras organizaciones de tal. O sea, eso es como la carta Santa Claus, como yo quiero hacer eso. Pero tienen que tener límite la visión de tiempo en el que se logra. O sea, no tiene ningún sentido poner una visión. De hecho, hay muchas organizaciones que ustedes van y después de 10 años leen y tienen la misma visión. Y eso está mal, porque quiere decir que entonces nunca están cumpliendo con esa visión. O sea, yo nazco para esto, trabajo para generar la visión, la cumplo y me propongo una siguiente visión más amplia y mucho más grande que la anterior, ¿sale? Ese plan estratégico nos funciona, nada más, a ver, recuérdame, Sergio, ¿qué más fue lo que, o sea, aparte de lo que era, dijiste que tenía características, espérame tantito. Es Elsa, ¿le puedes marcar? No sé qué. Perdón, chicos, ¿me puedes recordar, Sergio, qué incluía? ¿Qué fue lo que encontraste que incluía? Sí, maestra, dice, el plan estratégico es un documento integrado en un plan de negocio que recoge la planificación económica, financiera, estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus objetivos y alcanzar su misión de futuro.
El contenido de un buen plan estratégico debe ser la misión de la empresa, la visión estratégica que defina los objetivos a alcanzar y el modo de conseguirlos, el análisis presente de la empresa y su entorno o escenario, y el plan de acción u operativo con el que llevar a cabo las estrategias que se hayan definido. Ok, vale. Dejo, o sea, hasta ahí vamos bien. Dejo ahorita pendiente lo operativo y lo táctico porque ahorita se los voy a explicar. Pero ¿me puedes explicar lo siguiente que decía que debe de contener? Y venía otra cosa. Así también menciona que las características que un buen plano estratégico debe cumplir es el plan por el lado numérico, que es el plan que debe contener estimaciones o previsiones con cifras o cantidades determinadas en cuanto a beneficios, niveles de ventas u otro tipo de objetivo similar. Desde el punto de vista cronológico, que será necesario especificar el margen temporal con el que la empresa plantea la consecución de las metas que se definen en este documento, y desde un punto de vista interno, que deberá aclarar la manera de emplear los recursos mediante estratégicas o políticas internas, de modo que se estimule la consecución de dichos objetivos. Ok, vale. Les explico con un ejemplo que a mí me ha tocado hacer varias veces, ¿sale? Aquí en la universidad nosotros tenemos un área que se llama planeación. Esta área de planeación tiene como básicamente dos planes estratégicos. Uno es a gran escala, que es como un plan muy grande, que incluye, si no me equivoco, son 2 o 3 administraciones de rectoría, es decir, es un plan de más de 12 años, por lo menos. Y ese plan, por ejemplo, el de ahorita termina en el 2024 y yo lo conocí en el 2018, entonces, o sea, ya lleva un buen rato y todavía nos falta para cumplirlo, ¿no? Es como en el 2024 y incluyó esta administración actual y la del rector pasado, entonces debió de haber estado desde mucho antes, ¿no? Ese plan estratégico es como para evitar que aunque yo tenga una administración y después tenga otra, pierda como la mira de hacia dónde voy, para que no se vicie porque una persona y su equipo de trabajo tengan una idea de las cosas y que por eso se desvíen del camino en el cual ha decidido la organización avanzar, ¿sale? Una vez que eso está, existe una cosa que se llama PIDE, que es como estas cosas bellas porque, o sea, yo fui alumna, soy maestra, pero cuando eres administrativo te enteras de estas cosas y son divertidas porque aunque la mayoría de la gente le da mucha flojera, te permiten entender para qué estás trabajando. Entonces, yo por diferentes factores, que en realidad el PIDE le corresponde en realidad al que es el directivo de las áreas en las que nosotros trabajamos. Pero por diferentes razones, pues me tocaba hacerlo a mí, en el otro lugar en el que trabajaba. Y ahorita donde estoy, pues me toca verlo, me toca contribuir, pero no necesariamente definirlo, ¿no? Y ese PIDE es un plan como ya más específico que cumple con lo que pide Sergio, que dice, bueno, más bien con lo que nos platica Sergio, donde dice que tiene que tener líneas de trabajo, números y tal, ¿no? Y eso se puede definir por ejemplo, yo pongo un objetivo, después de ahí debo de tener una estrategia para cumplir con ese objetivo, después de ahí debo de definir un indicador y después de ahí debo definir como en base a ese indicador qué es bueno, cuándo es bueno el resultado y cuándo es mal el resultado. Se los bajo todavía un ejemplo que pueda ser más claro. Por ejemplo, un objetivo que recuerdo yo de educación, digamos, ese PIDE está como seccionado en extensión, educación, investigación. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo uno de academia que decía, por ejemplo, reducir las brechas entre los campus de zonas metropolitanas con los campus de los otros municipios, ¿no? Entonces, ese objetivo, por ejemplo, grande, se define que quiénes y quiénes están involucrados. Pues a lo mejor está extensión, a lo mejor está facultades y, no sé, investigación, ¿no? Y a lo mejor administrativo.
Una vez que eso está, entonces definen, pues las facultades van a hacer esto, extensión va a ser esto, y va a ser esto y esto. Una vez que se definen esas tareas, tenemos indicadores. Entonces, por ejemplo, a lo mejor un indicador, por ejemplo, de la estrategia que se definió, por ejemplo, para la facultad. Las facultades, o sea, ya dijimos que el objetivo grande es reducir las brechas. Después de ahí tenemos quiénes son los involucrados. Y después tenemos las estrategias. Y en las estrategias, por ejemplo, está, las facultades deben de abrir mayor cantidad de programas y mayor diversidad de programas en los campus, por lo menos un programa cada año, ¿no? Algo así. Y después vamos a tener un indicador. Entonces, el indicador es cómo definimos o cómo decidimos medir eso. Entonces, por ejemplo, ahí podría ser un indicador, a lo mejor, por ejemplo, que porcentaje de programas abiertos en campus respecto a porcentajes aplicados en zona metropolitana. Entonces, tú lo que haces es decir, ok, acá en metropolitana tengo 5 programas y en Serranos 1, ¿no? Y entonces, después lo trabajo 3 años y en 3 años digo que tengo 5 programas en metropolitano, pero tengo 2 en Serranos. Entonces, ahí saco el porcentaje y digo, ok, aumentó. Y después los indicadores debo de tener como qué porcentaje de crecimiento es el adecuado. Entonces, a lo mejor yo tengo el porcentaje inicial, el porcentaje final, pero después debo de decir que, por ejemplo, que debo de exigir un crecimiento del 25%. Y entonces debo de saber, entonces, lo que me salió, si cumple con ese 25%, para saber si vamos cumpliendo. Esto podrá parecer como muy lejano a lo que ustedes pueden hacer, pero las áreas en las que ustedes trabajan, por ejemplo, aunque no trabajan en un área de planeación en una empresa, los departamentos también pueden generar planes estratégicos. Los departamentos pueden generar y decir, yo quiero, por ejemplo, aumentar la cantidad, por ejemplo, si estamos trabajando en un centro de investigación o en una empresa de desarrollo, podemos poner un objetivo en el cual decimos, yo quiero aumentar la cantidad de patentes o de derechos de autor generados durante la administración, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde? Y luego pongo las estrategias, ¿cómo lo voy a lograr? Y después pongo mis indicadores y después mis medidores que son buenos y los medidores que son malos. Entonces, así es como yo puedo analizar como esa progresión de lo que yo estoy haciendo, ¿sale? Eso tiene que ver con lo que están diciendo acá, que debe ser medible, porque no se trata nada más de buena hondez, o sea, se trata de realmente generar estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la empresa, que permitan cumplir con ese plan estratégico, pero para eso se tiene que medir, porque si no se mide, no se sabe si se está trabajando adecuadamente en algo o no, ¿sale? Entonces, bueno, ya habíamos hablado entonces de que existe el modelo de gestión tecnológica en el cual ya terminamos con el área de vigilancia tecnológica y entonces pasamos a planeación y es por eso que estamos hablando de estos temas. Este módulo de planeación básicamente dice que planear implica el desarrollo de un marco estratégico tecnológico que permite seleccionar líneas de acción que deriven en ventajas competitivas. Ya habíamos hablado de la inteligencia competitiva y ya habíamos dicho que es dónde estoy yo parado, dónde están mis competidores, directos e indirectos, y entonces cómo puedo generar una ventaja respecto a ellos, ¿sale? Y entonces implica la elaboración de un plan tecnológico que se concreta en una cartera de proyectos. Esos dos se los explico ahorita. Ustedes investigaron que era un plan tecnológico, pero igual se los digo ahorita. Así como yo les expliqué lo que es un plan de negocios, la gran diferencia con un plan tecnológico es que el plan tecnológico basa el modelo de negocios en la tecnología. Esa es la base y núcleo central de ese modelo de negocios, por tanto, del plan tecnológico. Y entonces, cuando yo hago esa pequeña variación, cuando la tecnología toma preponderancia más allá de la inteligencia de mercados, más allá de la inteligencia financiera, sino la inteligencia asociada a la tecnología, es la que yo tomo como núcleo central, en ese momento es cuando yo permito que mi plan de negocio se llame plan tecnológico, ¿sale? Y una vez que eso está listo, entonces se concreta la cartera de proyectos. Yo cartera de proyectos es una de las cosas que más trabajo con clientes, porque las carteras de proyectos permiten, es como el CBU de una organización. O sea, cuando tú eres una persona como física, no una persona moral, tú lo que haces es un CBU para anunciarte al mundo, ¿no? Entonces dices, bueno, yo soy fulanito de tal, yo soy licenciado en tal,
yo soy maestro en tal, yo tengo estas acreditaciones, trabajé estos años en este lugar, entonces tú tienes un CBO, ¿sale? Pero las organizaciones tienen la cartera de proyectos. La cartera de proyectos le permite a una empresa decir en qué ha trabajado, cuáles son sus capacidades y qué proyecto está trabajando en este momento. Entonces, hay una ficha que creo, si no se los he compartido, se los comparto. Yo tengo una caja de herramientas que de verdad es un regalo para ustedes. No prometo, o sea, realmente no la van a ocupar ahorita, pero esa caja de herramientas les ha servido mucho a exalumnos ya cuando trabajan en departamentos o son jefes de departamentos, todo cuando trabajan con partes más administrativas. Entonces les ha funcionado mucho para bajar proyectos o para definir incluso carteras de proyectos personales o empresariales. Son formatos que ya están en Word, en Excel. Incluso en Excel algunos ya tienen hasta sus fórmulas puestas. Ese es un regalo de mí para ustedes y esperando que les funcione mucho. Donde ustedes ya pueden literal en esos formatos llenar muchas cosas, pero hay muchos tipos de formatos que tienen que ver con planeación, con cronogramas, que tienen que ver con definición de proyectos, incluso tengo algunos que son hasta análisis para proyectos, para poner un proyecto respecto al otro, y vienen hasta los rubros que vienes a calificar para decidir con qué proyecto decides realizar y cuál otro no. Y ahí yo tengo una ficha de cartera de proyectos. La ficha de cartera de proyectos lo que permite es decir, mira, yo como empresa estoy trabajando en este proyecto, el objetivo de este proyecto fue tal, estos fueron las personas involucradas, estos fueron los responsables, esto fue el tiempo estimado y este fue el tiempo logrado, este fue el dinero pensado o el financiamiento que se pensó en un inicio y esto fue lo que costó al final. Y aparte, si ya fue finiquitado o está en proceso o apenas se está planeando. Y eso permite como a las personas pues ir a presentar a varios lugares. Cuando yo trabajaba en el posgrado de ingeniería, fue muy interesante porque yo conocí la cartera de proyectos antes de mi maestría. Y cuando me pusieron a hacer una cartera de proyectos del posgrado de ingeniería, como que yo no sabía a qué se estaban refiriendo y me costó mucho trabajo. Pero la cartera de proyectos era muy básica porque en realidad, o sea, creo que las personas involucradas, el director de investigación y posgrado en ese entonces, como que solo habían escuchado el concepto, pero en realidad no lo conocían, no sabían cómo bajarlo y yo mucho menos. Y aparte me estaban pidiendo a mí como responsable hacerlo, ¿no? Pero quedó como muy básico, ¿no? Pero sirvió como, por ejemplo, cuando íbamos a alguna otra empresa y queríamos hacer un proyecto triple hélice. Con triple hélice yo me refiero a que es educación superior, empresa privada y gobierno. Y entonces había unos fondos que se llamaban PI, que eran los fondos de innovación. Esos fondos los que hacías era bajar un proyecto en el cual era como un incentivo del gobierno. De hecho, creo que es uno de los fondos que ahorita se hablan mucho de desviación de fondos, porque sí era muy fácil desviar fondos. Con ese fondo, pero también fue una gran pérdida en términos de la educación superior cuando se trataba de resaltar la investigación o de tratar que la investigación fuera algo bueno o más bien que se volteara a ver la investigación desde el área como productiva industrial. Porque, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos cuando uno de los incentivos de ese fondo PI era que las empresas, por ejemplo, querían hacer el desarrollo de una nueva máquina. Yo, por ejemplo, conocí proyectos, hicimos un proyecto con Vivoxy, que era una empresa de telecomunicaciones. Hicimos otro proyecto con se me olvidó ahorita la marca esta, pero es una de un venadito que son lácteos. Ahorita se me olvidó que es aquí queretana. Flor de Alfalfa, creo. Y, por ejemplo, imaginen alguna empresa como esa, tenía una necesidad, quería el desarrollo de una máquina, el desarrollo de una estrategia, de una metodología, lo que sea, para mejorar a lo mejor algún proceso, para mejorar algún producto, para diseñar un nuevo producto. Con Vivoxy trabajamos en nuevo producto y con Flor de Alfalfa trabajamos en procesos. Entonces, por ejemplo, lo que hacían era que decían, pues, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero este proyecto cuesta 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, la empresa podía gastar 3 millones de pesos y contratar a una empresa privada para que se los desarrollara, o podía entrar a fondos PI, CONACYT absorbía la mitad del costo del proyecto, es decir, 1.5 millones a fondo perdido, quiere decir que no se los tienes que regresar al gobierno. De hecho,
yo les recomendaría que cuando quisieran hacer algo pueden buscar muchos fondos de gobierno, muchos son a fondo perdido, no tienen que devolver el dinero, sobre todo cuando son áreas prioritarias del gobierno, donde, por ejemplo, a lo mejor son agroindustriales o a lo mejor el campo, lo que sea, y como son áreas prioritarias, mandan fondos a fondo perdido ahí. Entonces, por ejemplo, Zagarpa tiene muchísimos fondos a fondo perdido. Entonces, bueno, la mitad, por ejemplo, entonces quiere decir que la mitad del fondo perdido, que era 1.5 millones, lo absorbía CONACYT y el otro 1.5 millones lo absorbía la empresa. ¿A cambio de qué? De que quien les desarrollara el proyecto fuera una universidad. Entonces, era un muy buen incentivo, porque entonces a la empresa ya solo le costaba la mitad del costo inicial, pero con eso trataban de acercar la industria a la educación superior, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos un proyecto triple hélice, que es decir, que tiene las 3 hélices, que son la industria privada, la iniciativa, bueno, de educación superior y el gobierno, ¿sale? Esos fondos PI, por ejemplo, eran parte de nuestra cartera de proyectos en ese momento, porque entonces nosotros, por ejemplo, poníamos las disciplinas, ¿no? Tenemos vías terrestres, ¿no? Y vías terrestres tienen las habilidades de desarrollar, analizar y no sé qué, las vías de comunicación y tal, ¿no? Pueden hacer mediciones de tal y tal y tal y tal cosa, ¿no? Tenemos geotecnia analiza tal y tal cosa, y tenemos los laboratorios de tal y tal y tal cosa, ¿no? Tenemos la maestría en mecatrónica, y entonces, pues la maestría en mecatrónica tiene la habilidad de desarrollar esto y podemos hacer esto y esto. Después había una lista de los profesionales como más relevantes del posgrado. Ahí no era tanto como gente con SNIS y sino gente muy especializada. O sea, gente que decía, formación en tal, trabajó tal, es especialista en, no sé, microcontroladores y tal cosa, ¿no? Es una persona especialista en análisis de suelos y estructuras. Es una persona especialista en tal y tal cosa, ¿no? Y después venían los proyectos. Y entonces venía proyecto Vivoxy, año tal, duración tal, fondo tal, costó tanto, los resultados fueron tal y fondo cerrado, ¿no? Y al final, después de todos los fondos y proyectos cerrados, venían los proyectos abiertos. Eso nos permitía a nosotros llegar a una empresa y decirle, mira, tengo experiencia, tal y como tú llegarías con tu CBO a pedir trabajo, ¿sale? Eso es básicamente lo que hace una cartera de proyectos. Bueno, de ahí, Russell Ackoff propuso una definición de planeación muy simple y muy certera, que me parece como que es la más adecuada, que dice que la planeación es proyectar un futuro deseado y poner los medios efectivos para lograrlo. Creo que no hay manera más sencilla de describir a la planeación. Tú tienes un futuro que deseas, pero tienes que encontrar los medios que sean efectivos para que eso sea una realidad, ¿sale? De ahí, ok, ahora sí vamos al punto donde les puse como que paréntesis con lo que comentaba Sergio, para decirles que existen 3 tipos de planeaciones y que tienen diferentes niveles. La primera y la más grande de todas es la planeación estratégica. Dice que es un proceso continuo, flexible e integral que genera una capacidad de dirección. Esta capacidad da a los directivos de la empresa la posibilidad de definir la evolución que debe seguir para aprovechar en función de la situación interna, las oportunidades actuales y futuras que ofrece el entorno. Entonces, esto es lo que acabamos de describir. Después de que yo tengo mi planeación estratégica, entonces sí paso a planeación táctica, sí. No, táctica, sí. Entonces, tenemos la planeación táctica que no sé por qué siempre creo que lo tengo al revés, pero bueno. Planeación táctica aterriza el plan estratégico generando directrices claras y objetivos para diferentes áreas funcionales o departamentos que integran la empresa, con un componente importante porque se definen los indicadores de desempeño. ¿Se acuerdan ahorita que les mencionaba yo del PIDE y que teníamos este plan estratégico y que después de ahí definíamos que si era para investigación, si era para académica, si era para tal, y que entonces lo tenía que resolver o la facultad o la dirección de gestión cultural o Ok, eso es la planeación táctica. Es decir, ¿cómo divido esto que yo quiero lograr en la planeación estratégica, pero en áreas o departamentos? Y ahí es donde yo tengo mis indicadores de desempeño por área o por departamento. Entonces, yo aterrizo a quién le corresponde quién o quién tiene responsabilidades en qué. Imaginen ustedes que trabajasen en un hospital y entonces en este hospital dicen, ok, vamos a abrir una nueva
área de neonatal, ¿no? Y vamos a conseguir la certificación tal, ¿no? Pues bueno, esa es mi planeación estratégica. Cuando yo hago la táctica, entonces yo defino y digo, ok, la administración va a ser tal, el departamento de ingeniería biomédica va a ser tal, y entonces el departamento a lo mejor, no sé, de sistemas va a ser tal. Y entonces yo ahí es donde trabajo, tomo como a quién se responsabiliza en qué, ¿sale? Después de que yo ya tengo entonces la táctica, entonces yo paso a la planeación operativa. Y esta planeación operativa dice que se refiere básicamente a la asignación de tareas específicas que deben de realizar los equipos de trabajo de acuerdo con los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y táctica en cada una de sus áreas funcionales. ¿Qué es muy importante aquí? Que si ustedes son sus, literal así, como les platicó Irving, que él era el jefe de sus compañeros de trabajo y sus chalanes, pues bueno, si ustedes están solitos en su departamento de ingeniería biomédica, pues olvídense de la planeación operativa, ¿no? Porque no va a haber más. Pero la planeación operativa ya pasa a equipos de trabajo dentro de las diferentes áreas. Entonces ya asigna responsabilidades específicas de tú vas a investigar tal, tú vas a hacer el reporte tal, tú te vas a encargar de hacer las bitácoras tal, tú, este equipo de trabajo se va a encargar de mejorar el sistema de inventario, este equipo tal se va a encargar, o sea, son las tareas específicas que responden a la responsabilidad del área, que a su vez responden a la planeación estratégica. ¿Hasta aquí queda claro? Ok. ¿Alguna duda? No, por el momento no. Sí, creo que no, maestra. Va. Okay. Ok, ahora sí, vamos acá a la parte del diagnóstico, las auditorías tecnológicas, depende de lo que se quiere lograr. Un ejemplo que ayuda a entender esto dice que supongamos que una empresa, de acuerdo con su plan estratégico, quiere aumentar su participación de mercado pasando del 5 al 10%. Esto implica probablemente duplicar su capacidad de producción. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que debemos decir dice que el plan estratégico dice que una empresa quiere aumentar su participación de mercado. La participación de mercado es aquello que nosotros vimos en el mercado, que cómo se movía la curva y que teníamos entonces que la Q se hacía más grande o más pequeña o lo que sea. Eso quiere decir que se compraban 5 piezas en el mercado o se compraban 1,000 o se compraban 1,000,000, ¿sale? De ese total de piezas que se compran en un mercado específico, por ejemplo, en el mercado de los lácteos o en el mercado, o puede ser un mercado muy amplio o un nicho de mercado muy específico, la cantidad de cosas que se compran dentro de ese mercado, la empresa, la participación de mercado, es decir, de todas esas piezas que se compraron, ¿cuántas me corresponden a mí? Ese porcentaje le llamaremos participación de mercado. Entonces, básicamente, si nosotros deshebramos lo que está diciendo esta oración, es que dice que esta empresa, el 5% de las piezas que se venden en ese mercado le corresponden a ella. Y lo que quiere hacer es pasar de la participación de mercado del 5 al 10%. Eso parece que dice, voy a duplicar mi producción. Porque si el 5% implica que son 100 piezas, ahora producir el 10% quiere decir que ahora tengo que producir 200 piezas. Entonces, lo que dice aquí es, antes de precipitarse a comprar más máquinas, la empresa debería de revisar su capacidad instalada, la productividad de sus trabajadores, la eficiencia de sus procesos y la organización de sus operaciones. ¿Por qué? Porque parece muy obvio, al igual que como yo les decía cuando hablábamos de costos implícitos y explícitos, que hay cosas que nos parecen como muy obvias de decir, pues es que nada más estoy pagando el jitomate y todo lo demás, ok, sí, pero si lo estás haciendo en la cochera de tu casa, quiere decir que estás ocupando la tierra que le podías rentar a alguien más, ¿sí? Así como esas cosas que nos parecen como muy obvias, aquí también parece muy obvio para las empresas decir, ok, yo produzco 100 piezas, pues para producir 200 y vender 200 tengo que duplicar mi producción y entonces necesito más máquinas. Lo único que dice la planeación estratégica o lo que dice aquí esta parte por qué es importante esta parte de la auditoría tecnológica es para reflexionar y hacer como un análisis muy intrínseco, muy interno de si lo que nosotros tenemos, o sea, es decir, mis máquinas están trabajando al 100%, mis trabajadores están trabajando lo más que podrían en este aspecto, mi proceso es el más rápido, mis mermas son las mínimas,
Y en ese momento yo me pongo a pensar a través de la tecnología cómo puedo yo mejorar o simplificar esas pérdidas antes de pensar en comprar más máquinas. Porque de pronto ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, de que hay gente que trabaja, no sé, una de las cosas que sucede mucho, porque no creo que dé chance de invitar a Efren. ¿Se acuerdan que les había dicho que a lo mejor invitábamos a alguna persona? Y una de las personas que he tenido ya 2 veces en esta materia, sí, 2 veces, es Efren. Efren es un amigo mío que es gerente general de una empresa transnacional que se ubica, una empresa está en China, la otra está en Corea, una está en Estados Unidos y la otra está aquí en México. Y entonces él le toca aquí en México y ha sido como muy interesante porque, bueno, estudió la maestría conmigo, era una persona que bajaba mucho a la realidad muchas cosas que veíamos, por ejemplo, sobre todo de cadena de suministro o ese tipo de cosas, pero sobre todo que ha dado ejemplos como muy específicos. Por ejemplo, la empresa de ellos hacen sobre todo válvulas de agua. Todas estas válvulas son básicamente una pieza que está dentro de todos los refrigeradores que dispensan agua, hielo, etcétera, y dentro de las lavadoras. Entonces, ellos les manufacturan a un montón de otras empresas que venden, o sea, llámese Mave, Whirlpool, ellos hacen esas piezas, ¿no? Entonces, generan piezas para diferentes marcas, para diferentes tipos de electrodomésticos. Y lo interesante de este proyecto es que cuando él empezó trabajando con eso, pues él sí estudió ingeniería industrial y empezó estudiando la maestría porque él subió mucho de puesto, o sea, empezó en un puesto muy bajo, subió mucho y de pronto lo que decía era que si él cambiaba de empresa, ahorita por ejemplo en la empresa lo que realmente le valida a él su puesto es la experiencia. Pero si él cambia de empresa, no tiene el papel para validar esa experiencia. Entonces, por eso fue que se metió una maestría como de orden administrativo para poder validar como ese trabajo, ¿no? Y una de las cosas que le ha tocado con él, con la empresa, que es muy interesante, es que en un inicio eran meramente manufactura y ahorita ya están trabajando en desarrollo, porque de pronto la empresa china vio que tenían la capacidad de proponer ideas y ahorita ya están desarrollando proyectos propios. Una de las cosas que les explicaba, creo que estuvo el semestre pasado, es que ellos en la mayoría de sus líneas de trabajo son mujeres las que trabajan con ellos, o sea, sus operativas son mujeres. ¿Por qué? Porque son piezas como muy delicadas, muy pequeñitas y es lo que decía, o sea, las chicas tienen mayor habilidad, como mayor, digamos, como asertividad a la hora de las piezas, también por el tamaño, etcétera, y siempre les han funcionado más trabajadoras mujeres. Y bueno, no voy a tocar el tema específico del proyecto que les dijo de ahí porque me va a servir para hablar de cuestiones más de comportamientos corporativos, pero lo que sí recuerdo mucho de él es que les dejó muy claro el semestre pasado es, si tú no hablas con tus operadores de línea, no te das cuenta de detalles que solo ellos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque trabajan todos los días con esa máquina. O sea, ya saben, no sé si han visto estos videos claros en los que está una persona poniendo una cajita sobre la línea de producción, así una por una, y de pronto está una persona con un montón de experiencia que ya sabe cómo aventarlas y que solitas se van acomodando. Eso pasa con la experiencia. O sea, yo de pronto hago hacks en los cuales digo, pues si limpio aquí, limpio acá, sale más rápido. O sea, es gente que trabaja todos los días con esos procesos. Si tú no volteas a escucharlos, es un problema porque te estás perdiendo un montón de conocimiento que sucede en ese momento, ¿sale? Entonces, una de las cosas que funcionan mucho en la auditoría tecnológica es saber si mis procesos son los adecuados. Y de pronto volteamos a ver el que es súper ingeniero buenísimo de procesos o el ingeniero no sé qué, No, volteen a ver a la gente que trabaja con las máquinas. Porque las que les puede decir, pues es que yo siempre pongo la manija aquí y pongo el banco así y entonces me evito un paso, ¿no? O sea, y es como pueden eficientar procesos. También muchas veces ustedes se van a dar cuenta de que muchas máquinas están desperdiciadas, que tienen 10 funciones y la persona lo está ocupando 5, ¿no? Seguramente les ha tocado incluso hasta amigos que compran un celular carísimo solo por traerlo
pero resulta que no ocupan ni el 10% de la capacidad de ese teléfono, ¿no? Entonces, valdría la pena preguntarse, oye, ¿vale la pena que gastes en un teléfono tan así si no estás ocupando todas sus capacidades? Pues no lo sé, ¿no? Eso es lo que hace la auditoría tecnológica. Repensar si la tecnología está 100% aprovechada, repensar si nuestros procesos son los más eficientes, repensar si no tenemos las mermas como tan amplias y como la organización de las operaciones, ¿sale? Una cosa para lo que ustedes pueden ser como muy buenos por lo que han hecho de la programación es pensar los procesos como un diagrama de flujo que les permitiría decir, ok, a ver, llega una persona aquí y ¿qué pasa? ¿No? Y si pasa eso, ¿qué otra cosa sucede? ¿La opción A o la B? Y si pasa la A, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Y si sucede la B, ¿qué sucede? Si esta persona dice que sí, ¿qué sucede? Y que esta persona no. O sea, eso mismo que ustedes hacen para la programación, para definir usos específicos, de decir, ok, yo voy a poner esta función y si se le da clic aquí, entonces el programa hace tal, pues lo mismo funciona con las operaciones, ¿sale? Incluso si ustedes hablaran de un proceso, por ejemplo, Juan, que es uno de mis tesistas, dice que hizo un diagrama de flujo para cuando lo pedían a él los mantenimientos dentro de su hospital. Entonces, ya a la gente le quedaba muy claro de que a menos que literal, por ejemplo, lo primero que hizo fue organizar todo el equipo electromédico que tenía en inventario como por prioridad. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, un autoclave, prioridad, ¿no? Un ventilador, prioridad, pero de pronto hay otros aparatos que tienen menor prioridad y que por tanto pueden esperar. Entonces, él lo que ponía era decir, ¿quién me debe de decir a mí cuándo hacer un mantenimiento, o sea, cuándo, por ejemplo, definir sus mantenimientos preventivos, pero cuándo me deben de decir a mí un correctivo? Para que entonces yo defina en base a esta tabla de prioridades y en base al tiempo en el que me avisaron, cómo decido qué aparato atender y qué aparato no, ¿sale? Entonces, esos procesos y esos diagramas de flujo a ustedes les permitirán cómo amparar su trabajo, porque esa es una cosa que es muy importante siempre saberlo. Si ustedes no ponen políticas, que es parte de lo que hablaba también Sergio, si ustedes no ponen políticas dentro de su trabajo, es un problema, porque entonces la gente no sabe cuáles son los límites, ¿sí? Sobre todo si ustedes se dedican a atención, ya sea ventas, ya sea mantenimiento preventivo correctivo, ya sea que trabajen dentro de un hospital o tengan su propia empresa de esto. Si ustedes no tienen políticas claras de, bueno, lo primero que tiene que pasar es procesar tu solicitud. Bueno, primero tienes que hacerme este formato, después voy a procesar tu solicitud y te voy a responder en menos de 24 horas hábiles, ¿no? Y solo recibo solicitudes, no sé, de tal hora a tal hora. Política 1, si tú no me firmas no sé qué, yo no hago esto, ¿no? O si tú tal cosa, pues yo no hago lo otro. Eso les permite amparar su trabajo. Y yo les recomiendo que sí lo tengan muy claro, porque a veces de pronto uno por quedar bien o por tratar de echarle muchas ganas al inicio, lo que sea, de pronto no tenemos límites de cómo nuestro trabajo tiene las características necesarias para yo hacer el mejor trabajo posible, y de pronto te vienen regaños de ¿por qué no atendiste aquello? ¿Por qué no atendiste lo otro? Y entonces es como de, a ver, ¿sale? Una de las cosas que a mí yo aprendí a la mala fue, por ejemplo, justo cuando trabajaba en el posgrado de ingeniería, a que los doctores, que eran las personas con las que yo trabajaba los proyectos o las cosas que entregábamos a CONACYT, me firmaran. ¿Por qué? Porque de pronto llegaba el regaño de mi jefe de, oye, se te fue una falta de ortografía horrible, ¿no? Y yo, ok, yo no me metí en esa parte de la redacción porque yo no soy especialista en geotecnia, en lo que sea, ¿no? Que haya sido la persona que haya hecho eso. Y como yo no soy experta, pues yo qué voy a saber, ¿no? Y él me firmó. Entonces, si él me firmó, entonces te quitas como la responsabilidad de eso que sucedió, ¿sale? Después de ahí, bueno, entonces ahora sí, diagrama de flujo de plan tecnológico. Lo primero que va a pasar aquí es que se alimenta de diferentes cosas, ¿sale? Yo tengo primeramente que nada la planeación estratégica de la empresa, ya hablamos de eso. El plan maestro de la empresa, que básicamente es como este plan tecnológico, plan de negocios, dependiendo de dónde trabajemos. Y se alimenta de diferentes cosas, ¿no? Primero, de necesidades tecnológicas de la empresa,
de la información de los usuarios y de usuarios de los productos o de los servicios y la información de los proveedores. ¿Por qué? Porque yo cuando deseo hacer un plan estratégico necesito saber, para empezar, cuáles son las necesidades tecnológicas para cumplir con esa estrategia. Segundo, la información del mercado con el que estoy trabajando y siguiente, de los proveedores, porque, o sea, yo puedo decir que el plástico tal no sé qué va a hacer maravillas, pero si el proveedor no me va a poder generar ese plástico, entonces es un problema, ¿sale? De ahí baja diferentes cosas, baja al análisis de la capacidad tecnológica actual, que es decir, va a ser la auditoría tecnológica que me permite saber dónde estoy parado. Y siguiente, análisis tecnológico de la competencia, para eso ocupamos mucho el benchmarking, ¿sale? Y por último, los pronósticos tecnológicos, es decir, hacia dónde va la tecnología. No tiene caso que yo en este momento, 2021, esté parado aquí, diga que voy a hacer este proyecto para 2022, me voy a tardar un año y que los pronósticos tecnológicos para el 2023 digan que eso ya no se va a usar. Porque quiere decir que si en 2 años ya no se va a usar y tarda un año en desarrollarlo, solo voy a tener un año de aprovechamiento. Entonces, lo mejor es trabajar para pronósticos tecnológicos más amplios, ¿vale? De ahí, entonces, voy a bajar a la auditoría tecnológica, porque todo esto que está acá arriba es lo que genera mi auditoría tecnológica. Y una vez que la auditoría tecnológica se encuentra con la planeación estratégica, entonces sí puedo bajar a la estrategia de desarrollo tecnológico. Es decir, si yo necesito desarrollar algo propiamente o mandar a desarrollar a un tercero. Después de aquí entran la definición de las normas, la metrología y el control de la calidad. Porque, bueno, y sobre todo ustedes no pueden trabajar a ciegas. O sea, ustedes deben tener muy claro cuáles son las normas con las que están trabajando, hacia dónde van, hasta dónde llegan, cuáles son los permisos, cuál es el organismo dictaminador, etcétera, etcétera. La metrología y, por supuesto, el control de calidad. Y recuerden mucho aquí que no sé si nos va a dar la vida para ver las 5 S, pero recuerden que, o sea, los esquemas de calidad reales dicen que no es poca o mucha calidad, existe o no existe la calidad, no hay de otra, no hay puntos intermedios. Y de ahí, por último, pues entonces sí tenemos ya el desarrollo, el plan del desarrollo tecnológico, ¿ok? Ahora sí. Hablábamos aquí de que la planeación estratégica tenía todas estas cosas que hablaba Sergio, pero básicamente tenemos estas 3 partes, ¿sale? Tenemos, por una parte, la parte filosófica, la fase analítica y la fase operativa. La fase filosófica es el análisis del entorno, los valores y las políticas, la misión y la visión. Y entonces ahí les pregunto la otra parte de su tarea. ¿Qué encontraron de las misiones y visiones de las empresas que ustedes querían trabajar? ¿Alguien nos quiere compartir una? Déjame ver cómo se los redacté, pero a ver, espérame tantito. Sí, filosofía empresarial, pero la filosofía empresarial tiene la misión, la visión y los valores. Pero bueno, si encontraste filosofía empresarial, dímela. Ok, a ver, les encargué investigar la filosofía empresarial, es decir, misión, visión, valores de empresas en las que les gustaría aplicar lo que ustedes saben. ¿Alguien que quiera compartir las que encontraron? Yo, maestra. A ver. La primera es el Hospital Ángeles. Y en misión decía proyecto educativo de amplio alcance que representa la principal plataforma de Grupo Ángeles al servicio de la salud para ofrecer capacitación continua a sus colaboradores en diferentes áreas de especialización. Visión, ser la institución de educación privada formadora de profesionales para la salud, reconocida por la alta calidad en la plantilla de profesores, por la excelente preparación de sus egresados y con una integración de sus procesos de docencia y servicio, y valores, trabajo, honestidad y compromiso. Ahora, ¿de qué empresa me dijiste que era esto? Está medio rara, pero así me apareció en la
en la página una misión, una visión y unos valores de una empresa, de una escuela privada de medicina, enfermería y tal. Tal vez lo agarré mal, pero si quiere le digo otra. A ver. Que sí, del Star Médica dice que su visión es ser la mejor empresa de salud privada en México, ofreciendo servicios de excelencia con la comunidad médica de mayor prestigio. Misión es brindar servicios hospitalarios de excelencia y a través de equipo de profesionales con un alto sentido humano y valores, seguridad, excelencia, integridad, vocación y bienestar. Ok. ¿Visión no venía? Sí la mencioné. Ser la mejor empresa de salud. A ver, la primera, misión decía que ser la mejor empresa de salud, privada, de brindar salud privada, lo que sea. Esa es visión. Esa es la misión. Okay. Visión. ¿Visión? Ok, entonces, ¿cuál es la misión? La misión decía brindar servicios hospitalarios de excelencia a través de un equipo de profesionales con alto sentido humano. Ok, vale. Entonces, esta empresa nos dice que van a brindar servicios de salud con un alto sentido humano y que su visión va hacia ser la mejor empresa privada de salud en México. Ok, vale. ¿Y sus valores eran cuáles, perdón? Seguridad, excelencia, integridad, vocación y bienestar. Ok, vale. Creo que hay coherencia. En algunas se nota cuando hay incoherencia, cuando, por ejemplo, los valores no responden necesariamente a lo que las personas quieren lograr. Entonces, por ejemplo, que de pronto yo pongo un valor que vaya en contra de lo que estoy poniendo acá, pero creo que aquí hay coherencia porque estoy poniendo una misión de sentido humano, estoy poniendo unos valores de alto sentido humano, y entonces como que se responden, y la visión es justamente ese crecimiento de ser el mejor de México, ¿no? Ok, ¿quién más? A ver, Diana. Bueno, yo puse, busqué la de el CIDESI, misión y visión. Visión dice, la visión de CIDESI es desarrollar tecnología propia y generar conocimiento relacionado, ambos en manufactura de nuevos sistemas de tecnologías para el beneficio de México en el entorno mundial. La misión del CIDESI es conducir un programa innovador y sustentable en manufactura con aliados nacionales e internacionales que permita expandir continuamente las competencias de desarrollo de tecnología propia y de nuestros aliados, generando al mismo tiempo nuevos conocimientos y oportunidades en beneficio del propio centro del país y del mercado tecnológico mundial, apoyando el crecimiento económico e industrial manufacturero, incrementando nuestro entendimiento sobre el avance de la manufactura en el mundo y el lugar en el que nos encontramos, trabajando con la industria nacional para desarrollar y mejorar continuamente nuestra propia tecnología en manufactura, avanzando en liderazgo tecnológico. ¿Qué está pasando? Eso ya es como es enorme. Ok, ese yo pienso que es demasiado largo. Pienso que lo podrían resumir un poco más y sería mucho más claro para las personas. Porque de pronto es como, ok, soy de manufactura y entonces voy a generar conocimiento y entonces voy a retribuir al mercado tecnológico y entonces también o sea, no, cálmate. Creo que, o sea, es bueno, pero se puede sustituir algunas de esas cosas. En realidad deberían de ir a objetivos y en realidad deberían de ir a hablar de la misión. Pero hablar más bien a retribuir a la visión y hacia los objetivos, pero la misión debería ser muchísimo más concreta, porque entonces la gente que quiera participar en el CIDESI o que trabaje en el CIDESI va a decir, ¿y entonces qué hacemos, no? O sea, nos dedicamos a qué específicamente, ¿no? Sí a la manufactura, pero, o sea, ¿cuál es el sentido de la manufactura, no? Ok. ¿Cómo lo viste, Diana? Bien largo también yo. Está tremendo. Sí, creo que se pierde como el objetivo de lo que se quiere decir. Exactamente, ¿sale? Yo creo que es bien importante que a las personas que trabajan en las instituciones, es que está bien cañón porque las instituciones quieren que sus trabajadores se pongan la camiseta, ¿no? Todo el tiempo es como, ponte la camiseta y mucho amor a la institución y mucho amor a la organización,
Pero para empezar ni siquiera les dejamos claro como qué hacemos. Pero que pienso que es una cosa bien tonta que una persona llegue a trabajar en una organización y que no le expliquen específicamente qué hace esta organización, ¿no? Porque entonces como que no sabe hacia dónde desemboca su tarea, o también no les queda muy claro como cuál es su responsabilidad en el trabajo. Y también adicional, creo que también como que no, creo que hace mucho sentido que las personas sepan su tarea específica a qué está contribuyendo o dónde está pesando en la báscula. Porque entonces estaríamos apelando a que la persona solo tenga gran ética de trabajo, ¿no? Sin formarla en un inicio. Y la gran ética de trabajo, pues está bien difícil porque esa viene desde nuestros papás, ¿no? O sea, cuando tus papás son personas que te exigen llegar temprano, que son personas que te exigen cumplir con las cosas simple y sencillamente porque las tienes que hacer, ¿no? O porque lo que sea, o que te enseñan a ser críticos con respecto a las cosas que haces, pues entonces muy probablemente te llegarán muy buenos trabajadores al lugar. Pero si esto estás apelando a que alguien más forma a tu trabajador y tú ya no le estás diciendo como organización, como empresa, como jefe, en qué te estás fijando, ¿sale? Y entonces la misión nos ayuda para estructurarla. Hay empresas que les queda muy claro como cuál es la función que están logrando. O sea, hay gente que puede ser la persona que hace a lo mejor el aseo del lugar, o que puede ser la persona que está en la recepción, o que puede ser la persona, pero tienen muy claro que su trabajo vale mucho porque está contribuyendo a esto, ¿no? Pero si a ellos no les queda claro, pues entonces es un problema, ¿no? A mí, por ejemplo, o sea, no, una cosa que me impresionaba muchísimo en Japón era la atención al cliente. Era una cosa así, pero exuberante. O sea, yo creo que ya también se iban al otro extremo en el cual no es tan sano, pero siempre era todas las tiendas así, o sea, tienda en la que no llegaras y no te atendieran así, pero de manera impecable, ¿no? Y aquí nos damos lujo que empresas tan, no sé, tan importantes o tan grandes, tan extensivas como un Oxxo, se dan el lujo de que sus trabajadores te tratan como se les da su regalada gana. O sea, ¿cómo es posible que una empresa tan importante, sus trabajadores te reciban con una mala jeta, o sea, que no te atiendan bien, que no te resuelvan los problemas, que hasta te manden que hasta te la rayen, ¿no? Creo que eso es como muy relevante, o sea, como que sentimos como que a lo mejor la filosofía empresarial en México está muy asociada a cumplir con ciertos estándares cuando estás en crecimiento, como de, es que tienes que, porque si no la gente no te va a comprar, la gente no va a volver, la gente no va a volver a ir a tu lugar, pero entonces lo haces como por interés, por cumplir con eso, pero una vez que llegan a cierto lugar, como que ya a las empresas se les olvida eso. O sea, se les olvida como ese esquema para el cual fueron creados, ¿no? Y creo que es bien importante en la parte de las visiones también siempre tener muy claro como pues hacia dónde vamos, ¿sale? Eh, me, ¿Me puede alguien, bueno, ya vimos una de hospital, ya vimos una de manufactura, ¿hay alguien más? ¿Alguien encontró una de una empresa de desarrollo electromédico? Yo la de Medtronic, maestra. A ver. La misión es contribuir al bienestar humano mediante la aplicación de la ingeniería biomédica en la investigación, diseño, fabricación y venta de instrumentos y aparatos que alivian el dolor y restauran la salud y prolongan la vida. La visión, Quedó muy clara, ok. pues dice que no han agregado una visión clara de la empresa, pero sí tienen los valores. Esforzarse sin reservas por la mayor fiabilidad y calidad posible de nuestros productos, ser el estándar de comparación insuperable y ser una empresa reconocida como una empresa de dedicación, honestidad, integridad y servicio. Pero si no estamos incitando nosotros el movimiento. ¿Sabes qué? Sí es visión. Nosotros no estamos. Esa es visión, ¿eh? Lo están solicitando ellos. Bueno, la planteaban esa como sus valores. No estoy A ver, seguro. espérame tantito.
Bueno, entonces, perdón, que escuchaba por acá. Me decía Sergio, perdón. Es que esa la plantea, maestra, como valores, pero pues si usted dice que es la visión, porque dice que en visión también al momento de buscar no encontraba visión, nada más misión y valores. Sí, yo creo que esa es visión. O sea, la primera es misión y queda muy clara y creo que está muy bien estructurada, ¿no? O sea, yo quiero contribuir a esto a través de esto para esto. O sea, eso quedó muy claro. Los valores, o sea, sí empiezan la redacción de la visión con valores, pero al final ya la redacción ya está yendo como cumplir como con algo, como un deseo casi, y entonces ya por eso lo podemos llamar que es una visión, ¿sale? Ok, entonces todo esto es la fase filosófica, es decir, donde yo literal me pongo a filosofar sobre quién soy, hacia dónde voy, qué quiero hacer, qué valores me componen, de qué estoy hecho, así, toda, o sea, como mi esencia como institución, mi esencia como organización, esa es la fase filosófica. Después de ahí me voy a pasar a la fase analítica. Ahí, por ejemplo, uno de las herramientas que se ocupa es el FODA. No se los voy a preguntar porque entiendo que eso es más personal, pero les pedí hacer un FODA y en este FODA, lo que ustedes, el FODA porque es un muy buen instrumento de análisis, porque me permite a mí entender qué cosas dependen de mí, qué cosas no dependen de mí y, o sea, como hacia dónde van las cosas. Es decir, lo que yo estoy haciendo es un retrato como del panorama en el que estoy parado, por eso es que es una fase analítica. Estoy analizando dónde estoy. El FODA tiene dos partes que son internas, que ya sea que yo haga un FODA personal, que haga un FODA institucional o que haga un FODA empresarial, cualquiera de esos, hay dos cosas que son internas y dos cosas que son externas. Es decir, las internas dependen de mí y tengo control sobre ellas y las otras dos son externas, no dependen de mí y no las puedo controlar, ¿sale? ¿Cuáles son internas? La F y la D. Fuerzas y debilidades, ¿sale? Yo personalmente puedo tener control sobre mis fortalezas y puedo tener control sobre mis debilidades. Las empresas también pueden tener control sobre sus fortalezas y sobre sus debilidades. O sea, es decir, si yo analizo y digo, ok, mi debilidad es que tengo un muy mala atención postventa. Tengo control sobre ello, lo puedo mejorar. Por más grande que sea el error, lo puedo mejorar. Si yo tengo una debilidad personal en la cual a lo mejor digo, no puedo hablar en público, también puedo trabajar sobre él, puedo ir a talleres, puedo hablar con gente, puedo trabajar en ello para mejorarlo, ¿sale? Por eso es interno. Y las fortalezas con muchísimo más razón, ¿ok? Pero existen otros dos factores que son externos. Esos no dependen de nosotros, esos son la O y la A, que son las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades, ¿por qué? Porque no depende de nosotros que alguien me dé la oportunidad de abrirme una puerta. No depende de nosotros que de pronto existe una convocatoria increíble para hacer cosas. O sea, por ejemplo, yo puedo tener la fortaleza de que adicional a la carrera de biomédica, pues me formé en imagenología, hice una estancia de tal, tomé tal diplomado y entonces me hice súper bueno con imagenología, ¿sale? No puedo tener control también sobre mi debilidad y decir, ok, pues soy malo para a lo mejor hablar en público, a lo mejor soy muy malo redactando y tal cosa, ¿no? Me falta formación en esto. Pero no tengo control sobre si se va a abrir, por ejemplo, una plaza en Alemania que busque un ingeniero mexicano que sepa sobre imagenología, ¿sale? No tengo control sobre eso. Esas son oportunidades que se generan que hay que aprovecharlas ¿con qué? Con nuestras fortalezas. Es decir, si yo junto mis oportunidades con mis fortalezas, entonces es un camino al éxito. Pero si yo junto las oportunidades con las amenazas, las oportunidades con las debilidades, pues no van a salir bien las cosas, ¿sale? Entonces tengo que juntar yo aquello en lo que soy bueno con esa oportunidad que se abrió. Y por último, las amenazas tampoco son controlables. Yo hace tiempo vi un meme que no, o sea, es gracioso en la generalidad, pero no es gracioso como en la profundidad, ¿no? ¿Por qué? Porque decía este meme que seguramente todas las nuevas empresas nunca consideraron en su FODA una pandemia. Y es cierto. O sea, cuando les ponemos a hacer un ejercicio de FODA a los alumnos, como que se queda muy en cortito.
Y yo creo que si alguien le hubiera dicho, no, es que, ¿qué pasa si hay una pandemia mundial? O sea, la gente, las empresas pequeñas que apenas están empezando, se hubieran reído. Y hubieran dicho, ay, ¿cómo va a poner eso? Sin embargo, fue una amenaza para la existencia de un montón de empresas. Es decir, muchísimas murieron con la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tampoco tengo control sobre ellas. Yo no tengo control si va a cambiar una normativa, o sea, yo puedo estudiar biomédica, puedo pensar que lo que sea, pero no tengo control sobre ciertas cosas. O sea, por ejemplo, ahorita una oportunidad muy grande para los ingenieros en biomédica fue la pandemia. O sea, es muy curioso porque no quiere decir que una cosa sea forzosamente oportunidad o sea forzosamente amenaza por naturaleza, sino que va a depender de dónde yo la posiciono dependiendo de quién soy. Porque, por ejemplo, la pandemia, mientras puso en amenaza a un montón de empresas y pequeñas empresas y sobre todo sector turismo, sector alimenticio, etcétera, los puso en jaque. Por otro lado, la pandemia para los ingenieros biomédicos hizo que se notara cuál era la deficiencia de los sistemas de salud. Hizo que se notara cuál era la importancia del ingeniero biomédico dentro de los hospitales. ¿Por qué? Porque de pronto tengo los hospitales trabajando 24/7, tengo a los ventiladores con todo, de pronto no hay circuitos que quién compraba los circuitos de ventilación y que quién hacía no sé qué, y en los puestos de ingeniería biomédica había ingenieros mecánicos, había ingenieros eléctricos, y de pronto, pues todas esas personas daban abasto porque estaban contratando servicios externos de mantenimiento, pero de pronto los servicios externos de mantenimiento estaban saturados y entonces las empresas no estaban cumpliendo con ese mantenimiento y los aparatos electromédicos se les estaban echando a perder cuando eran muy necesarios en ese momento. Entonces, existe esta carrera que puede hacer esto, ¿no? Y entonces, para ustedes fue una oportunidad, mientras que para la mayoría de las personas fue una amenaza, ¿ok? Entonces, yo necesito saber cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades porque las puedo controlar y es bueno saber en qué soy bueno y en qué soy malo, ¿no? Y eso yo les recomendaría hacerlo todo el tiempo de manera personal para pues mejorar cosas porque pueden mejorar cosas dentro de su personalidad o lo que sea, somos trabajo continuo, pero por otro lado también como jefes es necesario muchas veces decir, pues es que ¿cuáles son mis fortalezas como jefe? Porque esos son soft skills y es, pues yo soy muy bueno para esto, pero soy muy malo para eso, ¿no? Y también muy bueno en lo profesional hacer un FODA y decir, pues soy muy bueno para aquello y soy muy malo para lo otro. Y como institución también hacerlo. Y analizar las oportunidades o las amenazas no solo ayuda con este análisis interno, o sea, ¿no? O introspectivo, sino en realidad ayuda para saber dónde puedo ocupar mis fortalezas y cómo evitar que mis debilidades se junten con las amenazas, porque entonces ahí sí ya valió, ¿sale? Entonces, bueno, si no lo hicieron correctamente el FODA, les pido que lo modifiquen, solo, o sea, con esta explicación, pero bueno, la intención es que ustedes lo investigan y que ustedes lo hicieran. Después de ahí, bueno, tenemos trazado de objetivos, es decir, hacia dónde vamos. Siguiente, tenemos la elección de estrategias, la identificación de los riesgos, también en esta caja de herramientas que les digo, hay una de riesgos, análisis de riesgos. Riesgos bien están en las amenazas, pero también muchas veces se hacen aparte, porque en el FODA yo no necesariamente tengo riesgos financieros, pero son necesarios a veces como decir, ok, pues existe el riesgo de tal cosa, ¿no? Aparte. Y bueno, factores claves de éxito. ¿Qué tiene que pasar para que esto sea una realidad? Y después de que yo termino mi fase analítica, entonces me paso a mi fase operativa y en esta fase operativa tengo planes funcionales ya específicamente de cómo se va a hacer, presupuestos, así, sé que se los he platicado como de experiencia personal, proyectos específicos y demás, pero les pido de nuevo así que la parte del dinero la tomen súper en cuenta porque es que la gente a veces dices que va a estar padrísimo hacer este proyecto, ok, sí, pero primero ponte a ver tus números para ver si es posible. Antes de que te emociones, antes de que pierdas tiempo en ello, o sea, de verdad ponte a ver cuánto va a costar hacerlo, para que no pierdas más tiempo en algo que no va para ningún lado, ¿sale? Después de ahí, recursos humanos. Eso es muy importante. La gente es relevante, o sea, todas las personas tienen algo que aportar a las organizaciones. Si nosotros no volteamos a ver esos talentos adicionales y nada más pensamos en la gente como tareas específicas,
todo está muy mal y yo se los dije muy claro desde que vimos la primera parte que eran recursos y se los dije, asegúrense de que la empresa en donde ustedes trabajen o la institución en la que ustedes ejerzan sepa la diferencia entre capital humano y mano de obra. Si no tienen claro cuál es el capital humano y cuál es su diferencia con la mano de obra, van a trabajar en un lugar de explotación terrible, ¿sale? Después de ahí, infraestructura. ¿Qué tenemos disponible para hacer las cosas? Siguiente, información, ¿no? O sea, la información relevante, lo que vimos en la vigilancia tecnológica que era necesario para poder hacer las cosas. Y, bueno, indicadores de resultados y control. No se trata nada más de planear cosas, se trata de saber cómo vas a medir que aquello que planeaste de verdad está siendo efectivo. Medidores, por ejemplo, de control puede ser el presupuesto, ¿no? O sea, si tú llevas, no sé, por ejemplo, cuando yo trabajé con un fondo de FONCA, tenías que poner muy claro cuáles eran como las fases. Entonces, por ejemplo, decías, no, pues este proyecto va a costar 3 millones de pesos. La fase 1, que incluye esto, esto y esto, se va a gastar 2 millones de pesos. La fase 2 se va a ganar, no sé, se va a gastar 500,000. La fase 3, 250 y tal, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas y aparte del costo, también tenías la fase tal, dura tantos meses, la fase tal dura un mes, la fase tal dura tal. Y entonces son porcentajes. Si tú vas, por ejemplo, no quiere decir que porque vas al 50% del proyecto tienes que llevar gastado solo el 50% del presupuesto. O sea, eso estaría muy mal pensado. Y créanmelo, o sea, sobre todo cuando hablamos de instituciones de gobierno o cosas por el estilo, y no hay de pronto una persona que haya tenido formación en esto, de pronto es lo más obvio para ellos. Es decir, si llevas el 50% del proyecto, debes de haber gastado el 50% del presupuesto. Y no es cierto. Porque si la primera fase ocupa el 50% del presupuesto, estamos avanzando en orden y con el presupuesto correcto, dependiendo de la fase en la que estamos. Pero si yo, por ejemplo, al 60% del proyecto debí de haber gastado máximo el 50% del proyecto, del dinero, o máximo incluso el 80%, y de pronto llevo al 90% del presupuesto, entonces estoy teniendo un cuello de botella. ¿De tiempo o un cuello de botella de dinero, no? O hubo gastos que no se podían considerar. Cuando, por ejemplo, se hacen este tipo de proyectos que se bajan de gobierno o lo que sea, hay muchas cosas que intervienen. Por ejemplo, si se va a comprar cosas de infraestructura, por ejemplo, o una máquina, es bien interesante. O sea, la verdad, sí son cosas que a mí, creo que la mayoría de la gente odia y a mí me parecen muy divertidas, porque lo que tú haces, por ejemplo, no sé, vas a comprar no digo la palabra de la maquinaria porque aquí me van a colgar porque es algo con lo que hemos estado sufriendo, pero, por ejemplo, no sé, es que iba a decir cortadora láser, pero me iban a voltear a ver feo aquí. Pero, por ejemplo, es que sí pienso en esa porque no hace mucho, más bien tiene muy poco tiempo que se venden en México. Pero, por ejemplo, existían cierta maquinaria, a ver, déjenme acuerdo de uno de los proyectos. Había uno que se ocupó un proyector, pero que era como especial como para zonas abiertas, es decir, que no necesitabas como el cuarto oscuro y la pantalla, sino que era un proyector de muy alta definición. Y, por ejemplo, ese tipo de proyectores de muy alta definición, pues lo teníamos que traer de Estados Unidos. Entonces, cuando tú asignas el presupuesto, por ejemplo, tienes que considerar, el cambio del dólar, pero no tan sencillo, porque tienes que considerar que a lo mejor, por ejemplo, no sé, yo aplico a este fondo en octubre, me dan los resultados en noviembre y puedo ejercer el presupuesto en enero. Entonces, en esos 4 meses, el dólar puede cambiar, para bien y para mal. Entonces, yo tengo que considerar no solo el cambio del dólar, sino la inflación de esos meses y el cambio de la moneda. Y sobre todo si cambio de año fiscal, porque entonces ya es un problema. Entonces, yo tengo que considerar esos incrementos del presupuesto para que cuando llegue la maquinaria no me agarre de bajada, porque son cosas que a veces no se consideran, ¿sale? Y si yo les dijera aquí, una de las cosas con las que ha sido más difícil de trabajar aquí en la universidad es que, por ejemplo, si tú bajas un fondo de 1 millón de pesos, la UAC te quita el 20%. Entonces, tú propusiste un proyecto para 1 millón, ¿no? Justificaste por qué necesitabas cada parte de ese millón. Y de pronto la universidad te quita el 20%. Entonces, tienes que hacer lo mismo que pensabas para el 1 millón de pesos con 800,000 pesos.
Y luego, segundo, tienes que hacer que cuadren las cosas. Porque entonces, por eso es tan delicado lo que está sucediendo, que yo no me voy a pronunciar ni en contra ni a favor, pero por eso es tan delicado lo que está sucediendo ahorita con los investigadores que están, o sea, los investigadores que están investigando, disculpen la redundancia, pero la comunidad científica que está siendo investigada en este momento, porque yo creo que una parte de esos tiene que ver con esto que les estoy explicando. Porque de pronto imagínense que la institución en la que ellos trabajaban también les quitaban un porcentaje. Entonces tenían ellos que trabajar un proyecto que habían justificado para 1 millón solo con 800,000 pesos. Pero también sus facturas tenían que cuadrar. Es decir, porque yo no le voy a decir al CONACYT, pues es que la universidad me quitó el 20 y tal, y no es razón justificable. Tienes que tener facturas que todas juntas equivalgan al 1,000,000. Entonces, ¿qué es lo que te queda por hacer? O sea, y eso no es una cosa de decisión personal, podría ser ilegal o ilegal o lo que quieras, pero es algo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para justificar ese 1,000,000 de pesos. Pero solo tienes 800 ejercibles. Entonces, por eso es tan delicado lo que está sucediendo, porque en realidad mucha parte de ello, o sea, no dudo de que habrá algún vivo que desviaba recursos y lo que sea, porque pues esas cosas pasan, porque México lindo y querido, pero también hay otras cosas que la estructura te fuerza a hacer esas cosas, ¿sale? De ahí, pues bueno, indicadores de resultados y control. Ok, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Hay alguna duda, chicos? No, Por mi maestra. parte, todo bien, Todo bien. maestra. Creo que no. Todo bien hasta ahorita. ¿Todavía no están dormidos? No, solo con No, hambre. Solo con hambre, sí, ¿verdad? Está bien fea esta hora. Cuando estábamos en físico, era la hora a la que me decían así de, maestra, déjenos ir a comprar algo a la cafetería, y entonces regresaban con sus molletes. Pero bueno. Unas enchiladas de Don Mike. Uf. Una tortita. Bueno, pero las enchiladas de Don Mike nos quedaban muy lejos porque yo estaba en el multidisciplinario. Más bien eran los molletes de aquí, de enfrente de filosofía. O los pepitos. Los chilaquiles. Ahí está. Y ya, pues no había problema, así comíamos en el salón todos. Pero bueno, ni modo. Pues bueno, lo último, los guaraches. ¿Qué guaraches? ¿Dónde había guaraches? En la de gastro, maestra, estaban buenísimos. Qué joya. Una vez pedí unos hot cakes y estaban picosos porque los licuaron en la misma donde hacían la salsa. Oh, man. Qué horror. Ok, pues ya de pronto esperemos creo que ya van a regresar a hacer algunos exámenes este semestre. Bueno, eso es lo que estaba comentando ahorita Vanessa, que van a regresar a hacer unos exámenes o prácticas dependiendo de sus materias. Y el siguiente semestre, pues ya esperemos que ya puedan regresar mucho más en físico. Pero bueno. Lo último que voy a trabajar el día de hoy, igual que la vez pasada, les voy a dejar igual investigar unas cosas, me las entregan y con eso vamos a trabajar la siguiente sesión, que es el viernes. Y ahorita se los escribo en el Classroom. Pero esta es básicamente la última. A ver, espérenme tantito nada más. No, es que esto ya todo lo expliqué. La misión y la visión, igual se los pongo la diapositiva para que igual la revisen. Pero, por ejemplo, aquí tengo justo que es la filosofía empresarial, cómo se hace una política. ¿Mande? El simposio de biomédica, sí es cierto, qué bueno, espérenme. Espérenme tantito. Cierto. Creo que no, pero a ver. A ver, martes, biomédica, física, rally, esas no, esa es otra cosa. Eso es lo que ya fueron. ¿Dónde está? Aquí está. Primer simposio de biomédica. Es el viernes 29. Memoria de Klaus. No, de hecho el simposio termina a las 12:45, así que no se libran de clase. Sí, no se libran de clase.
Nos vemos el día viernes. De acuerdo, maestra. Pero bueno, vemos esto último. Les encargo algo en Classroom para que lo traigan la siguiente sesión, ¿sale? Lo que pongo yo aquí, bueno, son ejemplos de valores empresariales que puede ser servicio, solidaridad, conciencia social, respeto, liderazgo, crecimiento y beneficio, legitimidad, credibilidad, etcétera. Un ejemplo de política de calidad, que era lo que les decía, lo de las políticas, que eso puede ser políticas de trabajo o políticas de calidad, cualquiera de las dos. Pero bueno, cuando hablamos de filosofía empresarial, básicamente hablaremos de políticas de calidad. Política de calidad, por ejemplo, un nuevo producto debe tener un mejor desempeño, medible y verificable, que el producto sustituye y que mejor que el de la competencia, ¿no? O sea, ¿qué producto va a sustituir de los que ya tengo y qué producto va a sustituir de la competencia? Esto debe cumplir en el momento de la primera entrega normal a un cliente. Ejemplo de política de servicio. Todos nuestros clientes, sin importar el tamaño del negocio que represente para nuestra empresa, serán atendidos con prontitud, calidez, precisión y honestidad. Y por ejemplo, este ejemplo de política de servicio es bien interesante porque la mayoría de las empresas trabajan con dar beneficios a los clientes que son, o sea, los mejores clientes. Pero esta empresa en particular pone como política de servicio que van a dar van a ser atendidas con prontitud, calidez, precisión y honestidad, sin importar si es una gran cuenta o una cuenta más pequeña. Es decir, sin importar si este cliente me compra mucho o me compra poco, yo lo voy a atender igual, ¿sale? Y bueno, entonces estos son ejemplos de filosofía empresarial, también la misión y la visión. Y bueno, termino con esta parte de acá. Que estos ya son ejemplos de, bueno, del FODA, ya sé que desarrollaron uno propio, pero les pongo algunos empresariales, por ejemplo, en el FODA, ejemplos de fortalezas empresariales, capacidades del personal, tecnologías propias, conocimiento del mercado, grandes recursos financieros, buena calidad de productos, posibilidades de acceder a créditos, equipamiento moderno y de alto desempeño, recursos humanos motivados y contentos, ¿no? Procesos técnicos y administrativos de calidad, cualidades del servicio que se consideran de alto nivel y posicionamiento de marcas. Ejemplos de debilidades: salarios bajos, equipamiento viejo, falta de capacitación, problemas con la calidad, directivos conservadores, mala situación financiera, incapacidad para ver los errores, capital del trabajo mal utilizado, deficiencias habilidades gerenciales, falta de acceso a créditos, falta de motivación de los recursos humanos, productos o servicios sin características diferenciadoras. Ejemplos de oportunidades: regulaciones a favor, o sea, es decir, normativas, regulaciones, leyes, programas gubernamentales de apoyo, reconocimientos de clientes, competencia débil, mercado mal atendido, necesidades del producto, inexistencia de la competencia, tendencias favorables en el mercado y fuerte poder adquisitivo del segmento meta. Siguiente. Ejemplos de amenazas: conflictos gremiales, regulación desfavorable, cambios en las legislaciones, devaluaciones monetarias, financieras, etcétera, competencias muy agresivas, aumento del precio de los insumos, segmento del mercado contraído, es decir, que un segmento de mercado que no se consistía de 100,000 compradores se contrajo a 200, tendencias desfavorables en el mercado, competencia consolidada en el mercado y entradas de competidores extranjeros, ¿sale? Esto es un ejemplo de lo que se puede establecer cuando se hace un FODA empresarial o organizacional. De ahí, la última diapositiva que entonces me queda acá pendiente es esta de acá, donde decía justamente que el plan estratégico que hemos hablado tanto ahorita en este momento y que sucede desde el plan estratégico hasta el plan táctico y que después se trabaja en el plan operativo, tiene una línea de tiempo. Esta línea de tiempo se genera desde la misión y va hacia cumplir la visión. Por eso es que aquí todo se engloba y todo se encierra. Si yo mi misión no la tengo clara, no sé de dónde comienzo. Y si mi visión no es algo que estoy cambiando o que estoy tratando de alcanzar, pues entonces nunca cumpliré con esto. Porque la intención es trabajar desde mi misión, es decir, desde lo que yo soy, y en el corto plazo trabajar unos objetivos para el mediano plazo, para el largo plazo, que entonces yo ya cumplo con los estratégicos y por tanto completo mi visión de existencia. Una vez completada en el largo plazo esa visión, entonces tengo que cambiar hacia otra. Pero es muy probable que una empresa que empieza desde la misión
trabaja mucho y completa la visión, se reestructure a sí misma. Es decir, que se replantee si la misión sigue siendo vigente. Es decir, si esa misión sigue describiéndome a mí o todo ese trabajo elaborado me pone en un nuevo plano. Y entonces a lo mejor tengo que reestructurar mi visión para poder trabajar en una nueva visión, ¿sale? No siempre la misión se cambia. Si la misión permanece, no hay ningún problema. Estoy segura que la misión en la vida de Coca-Cola no ha cambiado. A lo mejor puede ser un poco, pero no mucho en todos sus años de existencia. Porque, o sea, no la pueden, está suficientemente simple y suficientemente centrada y lo único que hacen es trabajar en diferentes visiones con los cortos, los medianos y los largos plazos, ¿sale? Ahora, el tiempo programado y los presupuestos, tal y como se ve en la gráfica, van a ir incrementándose a partir del tiempo. Es decir, los objetivos de corto plazo requieren presupuestos pequeños con tiempo corto. Pero los de mediano plazo ya ocupan más parte del presupuesto y lo mismo los de largo plazo, pues son aquellos que ya se llevan todos aquellos pequeños presupuestos, los aglomeran y por tanto son los que se llevan la mayor cantidad de dinero disponible, ¿sale? Ok. Entonces, chicos, ¿alguna duda? No, mis. No, maestra. Ya sé que los traigo marchas forzadas, pero han sido difíciles las cuestiones este semestre. Les encargo, les voy a publicar ahorita en Classroom para que lo investiguen y se los encargo para el viernes, por favor. También les pido que sí vayan al simposium de biomédica, o sea, de hecho, si hubiera entrado a mi clase no había problema con que faltaran, pero creo que hay pláticas muy interesantes y creo que vale mucho la pena esos esfuerzos adicionales para que puedan aprender cosas, ¿sale? De acuerdo, Miss. Sí, maestra. Vale, pues, entonces les publico. Ok, maestra. Nos vemos, qué bueno que el internet nos dejó. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, bonito. Hasta luego, bonito Hasta el día. viernes, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, chicos.